Y a nivel autonómico les quiero anunciar que vamos a trabajar ya en una reforma electoral. Hemos encargado a los servicios jurídicos del Gobierno extremeño un informe para introducir mejoras. No les pongo líneas rojas, y no seré yo quien lo haga en ningún momento, pero nuestro sistema de representación falla y debemos corregirlo. Vamos a analizar todas las posibilidades en la reforma electoral, listas abiertas o listas desbloqueadas, que nos permitan desbloquear, por lo tanto, las listas electorales, de modo que el votante pueda expresar sus preferencias dentro de las listas presentadas por las formaciones políticas. Debemos avanzar por abrir más nuestra democracia a los ciudadanos. Si logramos el consenso necesario en 2015, los extremeños podrían decidir qué personas dentro de las listas presentadas quieren que les representen, estableciendo un orden de preferencia e incluso tachando a quienes por diferentes motivos no consideren aptos para el cargo. O pueden elegir a sus representantes en listas abiertas. En 2015, los extremeños elegirán personas en lugar de partidos con el consenso, insisto, de todos.